Hola, gracias por escuchar este podcast. Como Infamit, queremos desafiar al pueblo de Dios a reconocer las realidades de sus contextos y reflexionar y reformular algunos conceptos, como los de misión, misionero, campo misionero y más. Estamos comprometidos a crecer como personas y comunidades que buscan el reino de Dios en nuestras vidas ahora. En este episodio conversamos con Abdiel Espinosa sobre un poemario que compuso llamado Días de Exilio. Reflexionamos sobre la experiencia de COVID-19 a través del lente de exilio y nuestro lamento compartido. Muy buen día, saludos de parte de Infamit, la International Fellowship for Mission as Transformation. Estamos felices de darte la bienvenida a una conversación muy necesaria y enriquecedora sobre la intersección del arte, la creatividad y la teología. Soy Victoria Greaves y soy directora de operaciones de Infamit. Hola a todos, mi nombre es Esteban Amestegui, soy el conductor del podcast Subversivo y es un gusto estar acá con ustedes para poder hablar acerca de arte y teología. Hoy hablaremos con Abdiel Espinosa sobre su poesía. Particularmente vamos a explorar su proyecto Días de Exilio, una obra que trata de la experiencia de COVID que hemos vivido en estos últimos años. Abdiel, muchas gracias por estar aquí. Victoria, muchas gracias por la invitación. Esteban, Nina, para mí es un gusto y un honor poder estar aquí para conversar. Muchas gracias. Primero, Abdiel, ¿puedes contarnos un poco más sobre ti? Y gracias por la presentación. Mi nombre es Abdiel. Soy mexicano, nací en Tijuana, en la esquina noreste de América Latina. Entonces estamos en la frontera. Pues aquí he crecido, aquí he sido, pues aquí continúo. Aquí he sido espacio de formación, aquí he podido crecer, aprender. Y para mí, pues, esta ciudad es muy interesante y ha proporcionado muchas experiencias, ¿no? Para poder caminar con el Señor y también encontrar una voz, un camino de poder orar a Él, que es con la poesía. Entonces, empecé escribiendo sobre la ciudad cuando era estudiante, entonces esos recorridos en transporte público de la universidad a la casa, con problemas de la escuela, a la ciudad, los devocionales, los estudios bíblicos del Ministerio Estudiantil. Entonces, como que el transporte público fue un taller muy lindo de orar, de escribir, y gracias a Dios, pues ha sido una oportunidad de explorar este caminar con el Señor y estas oraciones, ¿no? Literalmente empezaste en la calle, en las calles públicas de Tijuana, creando tu arte. Bueno, es muy lindo saber eso y bien creo que es algo que me ha inspirado a conocer tu trabajo, tus obras, es cómo has trabajado muy a fondo con temas de inmigrantes, ¿verdad? Como vives cerca de la frontera entre México y los Estados Unidos. Tal vez quieres comentar cómo ese contexto informa también tu arte. Vivir en la frontera ya es una experiencia de migración, es una experiencia familiar, es decir, mis abuelos han cruzado la frontera por trabajo, mi familia ha estado muy involucrada, mi esposa también está en estas mismas experiencias. Entonces, es parte de ser la experiencia, de nuestra experiencia en esta ciudad. Y bueno, y con todo ya después los procesos más macros de la migración internacional, las deportaciones, las formas en las que nos involucramos para aprender estos temas desde el Ministerio Estudiantil con proyectos de aprendizaje, de conversar con personas deportadas, de escuchar historias, de entender todo esto, definitivamente causa dolor y es un profundo quebranto donde lo que surgen son lamentos, ¿no? Lamentos y también
buscar las formas de poder ser responsable y ayudar. Estamos en una congregación donde es un albergue desde 2016, entonces hemos recibido grupos de Estados Unidos que quieren aprender, que quieren ayudar. Entonces, ha sido un tema de mucho aprendizaje. No somos expertos, vivimos aquí en esa ciudad, esta parte nos ha tocado. Y el escuchar las historias, los cantos, las oraciones de las personas, los lamentos de las personas, las injusticias, entonces también ha formado en cómo ora al Señor, cómo invitamos a orar comunitariamente y también cómo hemos visto al Señor de formas, en estos contextos muy particulares, en los niños migrantes, cuando juegan a la migra, en las provisiones de cómo alguien provee comida, cómo hay esperanza, cómo el Señor se manifiesta de muchas formas y uno no puede permanecer insensible a eso, ¿no? Ni al dolor ni a las alegrías. Y entonces es esta experiencia de poder orar, agradecer, de llorar con otros, lo que en buena parte ha quedado plasmado en algunos de mis poemas, ¿no? Entonces, estas experiencias han sido parte integral de mi propio proceso de escritura. Wow, gracias, Abdiel. Y hoy día vamos a conversar un poco sobre un nuevo proyecto que has trabajado, que es más sobre el tema de COVID, la pandemia que ha unido a todo el mundo en una experiencia muy difícil. A través de tu poesía, a mí me ha venido a la mente cómo esta experiencia tal vez nos ha acercado un poco más a esa historia de inmigración y exilio que ha experimentado mucha gente por muchos años. Entonces, bueno, creo que es muy, muy interesante, muy bonito ver cómo se entrelazan esos diferentes hilos en tus obras. Bueno, vamos a empezar a conversar un poco sobre esta obra específica. No sé si podrías contarnos un poco sobre la historia de esta obra, que te inspiró a escribirlo y a qué responde. De acuerdo. El proyecto se llama Días de Exilio y cuando empezó todo esto de la pandemia en México empezó en marzo. Entonces, el quedarse en casa, el miedo a la incertidumbre, el transitar todas las actividades a lo virtual, el miedo a salir, a no entender cómo funcionaba una pandemia. Y es un shock también, fue un shock para mí, para mi familia. Y en parte de mis oraciones era qué experiencia, qué pasaje de la escritura, qué me puede ayudar a enmarcar la experiencia de estar en una pandemia, de estar recluido, del sufrir, del ver a personas enfermas o morir como nuestro amigo, como Jonathan, como nuestro pastor, que murió también y que ha sido devastador, o familia también. Y el exilio, la historia del exilio en las escrituras, leía Jeremías, leía Daniel, leía Ezequiel, y me ayudó, ha sido el marco en el que he podido encuadrar mi propia experiencia y poder entender mucho de este dolor, de esta experiencia de ser arrancado. Creo que esa es una palabra que me llegó mucho a la mente, ser arrancado de nuestros lugares, de nuestra cotidianidad, de nuestros espacios, de los espacios públicos, de la comunidad, y ser llevados a un lugar distinto. Entonces, y este lugar distinto es lo virtual, lo virtual donde no sabíamos muy bien todas sus posibilidades, sus trucos, sus debilidades, y aquí estamos, ¿no? Entonces, y hemos aprendido un lenguaje nuevo, las reglas nuevas. Entonces, es una experiencia de migración también, pero también es el exilio de aquellos que se han ido,
y que han sido arrebatados y ya no están, ¿no? La experiencia de quienes han muerto, es la experiencia de nosotros mismos, cómo hemos perdido los espacios, nuestros espacios, la comunidad. Entonces, el exilio y estos días de exilio traen muchas experiencias, ¿no? Algún día se presenta la oportunidad de poder agradecer, de poder disfrutar algo de la presencia del Señor. Y otros momentos son mucha ansiedad, mucha depresión, otros es mucha frustración por Zoom, por Google Meets, por todas las aplicaciones que desfilan, que nos esclavizan, que nos cansan los ojos, que nos cansan la espalda. Entonces, es un exilio que nos afecta en el alma, pero también es un exilio que nos saca del cuerpo. Entonces, porque parecía que todo está en los ojos y en la computadora. Y en eso, la encarnación también ha sido una parte muy clave, ¿no? Como el exilio nos lleva a lo virtual, pero el Señor se hizo carne, entonces cómo honrar el cuerpo, cómo honrar, y ahora que no podemos tocarnos, ¿no? También. Entonces, el exilio ha sido una clave para pensar, para orar y para explorar la vivencia, ¿no? De la pandemia en sus múltiples facetas y en todo lo complejo, ¿no? Entonces, eso ha sido la matriz, ¿no? De donde han nacido algunos poemas, otros no terminaron de nacer. Entonces, ese es el marco. Wow, qué experiencia hemos tenido todos y todas, y me, um, me lleva mucho a imaginar, a ese lugar de imaginación y de oración, el marco que nos planteas de mirar nuestra experiencia a través del exilio. Creo que no necesita más introducción. Me gustaría realmente ya escuchar alguno de los poemas. Como son 6, vamos a empezar con los primeros 3. Aislantes, lágrimas y cuando acá venga la vida. Abdiel, no sé si puedes leer en voz alta y luego interactuaremos un poco sobre lo que experimentamos al escucharte. Aislantes. No hay un centro fijo en mí. Mis pensamientos caen desbordados, desorganizados, preocupados por la vida y por la muerte, afanados por aprender nuevos rituales. No entienden la dureza de la vida, ni esta nueva capacidad de hacernos daño. A contratiempo, dirijo mi aliento a otra parte. Este anhelo de ficticia purificación es insostenible. Lágrimas. Luchamos la esperanza como quien tiene todo puesto en ella, y los ojos secos de lágrimas. Una última mirada escudriña el cielo lleno de preguntas, con ira y afán de desestabilizarlo, hacerlo caer, romperse, como el jarrón vacío en la sala. Lloverá toda la tarde y noche. Si el cielo llora con nosotros, no sufriremos en soledad. El cansancio valdrá la pena. Cuando acá venga la vida. El desastre se antoja total. El nuevo mundo se asoma con posibilidades nuevas. A oraciones empujamos la era, aguardando una consumación prometida. Solo lo nuevo podrá contener la vida desprovista de la muerte. Cuando acá venga la vida, habremos imaginado apenas un trazo. Muchas gracias, Abdiel. Bueno, yo particularmente sentí muchas emociones en esos poemas. Sentí particularmente al leer los primeros 2, la frustración, la desorientación,
la ira, la tristeza, como querer romper un vaso y sentir que caiga el agua como sus propias lágrimas. Me encanta cómo nos llevas a sentir lo que probablemente todos hemos estado sintiendo en estos últimos meses y años, poniendo palabras a esas emociones. Simplemente quería preguntarte cómo fue para ti escribirlos y por qué fueron importantes en este proyecto. La combinación, el estrés, la frustración, la ansiedad y ahora estoy en una ventana donde el cielo se ve muy claro, ¿no? Y así se veía muy tranquilo el cielo y abajo el caos. Pues también había mucha frustración, como dijiste, entonces era una forma de ver caer este cielo, ¿no? Desestabilizar el cielo también, porque sentía, como muchos de nosotros a veces sentimos, que nuestro dolor, nuestras preguntas, eh, no significa nada en el cielo, ¿no? Donde asumimos que está Dios. Y yo quería que Él estuviera aquí, quería, quiero que sepa lo que experimento, lo que experimentamos, el dolor, el quebranto, la frustración. Y por eso es cuando acá venga la vida, termina, dice, cuando vengan, apenas habríamos imaginado un trazo, ¿no? Entonces, también son las quejas antes de Dios, pero también guardo siempre la esperanza, ¿no? De lo que viene, de la seguridad y la certeza de que Él consumará su reino. Entonces, es un ejercicio, por ser honesto también con mis propias emociones, de lo que estoy viviendo y orar así al Señor. Entonces, también es parte de la invitación de orar con nuestras frustraciones y nuestras preguntas o dudas y quejas, ¿no? Al Señor. Entonces, esta es una, ¿no? Con estos deseos de no nada más que nos escuche, sino de ven, siente, ¿no? También. Bueno, sabes que esta serie de conversaciones que estamos teniendo es sobre el vínculo entre la teología y el arte, cómo hacer teología a través del arte. Y, y yo siento que muchas veces vinculamos la teología con la lógica, con el pensamiento. Y en estas poesías, estos poemas, perdón, nos has llevado más a la emoción y a una relación con Dios que es honesta, que hace preguntas. Y pues quería hacerte la pregunta de cómo has llegado a este punto en poder compartir honestamente esas preguntas frente a Dios, cómo te ayuda el arte a expresar lo que crees, lo que sientes sobre quién es Dios y quién eres tú. Muchas de estos poemas y otros literalmente son oraciones, ¿no? Son oraciones que he plasmado y que al leerlas es una forma de orar. Entonces, para, para mí llevar las palabras, la poesía, poder escribir esto es un ejercicio personal de, de poder entenderme a mí mismo y también poder hablar, orar con el Señor. Entonces, a veces pienso que es como el gato que tiene esta bola llena de nudos de hilo y la poesía es una forma de ir desenredando para entender qué es lo que hay y conversar con, con el Señor. Entonces, sí, el tema de la reflexión teológica, pues, que suena muy serio, está por, lo decías, ¿no? Por lo lógico, racional. Creo que es importante, pero también pienso que deja de lado si solamente privilegiamos ese tipo de camino, de lógica, porque no toca las emociones. Y creo que una deficiencia en todo nuestro América Latina en la educación es dejar de lado las emociones, ¿no? Entonces,
la escritura, la creatividad, la pintura, la poesía, la fotografía, la danza, es una forma también de tener una teología correcta del cuerpo, de las emociones. Entonces, al mismo tiempo que uno expresa y ora, también está sacando del cajón, del cuadrado, de, de lo racional, la experiencia y de la experiencia con el Señor, la experiencia de las emociones del ser humano, ¿no? Del ser humano en este contexto, en este momento de la historia, en este momento de la historia donde oramos al Señor y donde, ¿qué significa para nosotros hoy confiar, vivir la fe e invitar a otros a que vengan a la comunidad? Entonces, es un intento por retomar las emociones, el cuerpo, la vivencia misma, las frustraciones que ha invitado a otro, y es trabajo con estudiantes en el ministerio estudiantil, es ayudar también, es una forma de ayudar a otros de expresar, de ser honestos con ellos mismos y con Dios mismo, porque siempre oramos al Señor como un script, ¿no? De lo que hay que decir, cómo se pone uno, las manos, el tono de voz, y eso no es real, ¿no? Entonces, Pedro hundiéndose en el lago no tiene un discurso, no tiene una liturgia, simplemente es ¡ay, sálvame! Que me ahogo. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros hoy, ¿no? ¿Cómo gritamos también, ¿no? ¿Cómo le decimos al Señor, Señor, sálvanos en esta situación? Y es un proceso también de autoconocimiento. ¿Qué hay adentro de mí, no? ¿Qué emociones están? Estoy molesto, estoy frustrado, tengo ansiedad, estoy deprimido, y todas esas son tabús en la cultura evangélica. Entonces, y están en los salmos. Entonces, una fuente de inspiración son los salmos. Entonces, los salmos me han enseñado otro, y espero que sigan enseñando para retomar toda la experiencia de ser humano, de ser hijo, hija de Dios, también del dolor. Entonces, creo que esa es parte, ¿no? Sí, totalmente. Abdiel, si gustas, puedes leer los siguientes dos poemas, Exiliados 1 y Exiliados 2, y ahí Claro. entraremos a conversar sobre esos también. Claro. Exiliados 1. Nos encerramos en esta casa, pero hemos sido llevados lejos. Habitamos un no lugar con lenguaje diferente. Confundidos andamos digitalmente a nuestro exilio, desprovistos de pertenencias y rituales. Caminamos con articulaciones dislocadas, sufriendo a cada paso, siguiendo órdenes escritas en pantallas, perplejos, desterritorializados y desencarnados. Pobre de nosotros, sin tribu ni templo, obligados a aprender palabras nuevas, descubrir sitios diferentes para vivir, comprar, relacionarnos, trabajar, entretenernos y forjar futuro. Llegamos aquí sin promesa de retorno. ¿Cómo vamos a adorar entre servidores, laptop y Wi-Fi? ¿Invocaré tu nombre en Instagram o Facebook? ¿Danzaré en TikTok para ti? ¿Contestarás mis súplicas por WhatsApp? ¿Eres tú la red que todo lo conecta, o continuaré llamándote por el sonido de mi respiración? Seductores dioses ajenos me invitan a su grey, gobiernan poderosamente. ¿Nos abandonaste a ellos? ¿Serán mejores padres o madres que tú? Continúas callado, distante, tan hecho carne en era digital. ¿Cómo besaré tus heridas en esta pantalla? Sean mi cuerpo, tus últimas palabras en mis oídos. Siguen siendo un misterio, tarea de imaginación redimida en el destierro material. Allá nos conducen, poner el cuerpo como credo es lo que basta. Exiliados 2. Los exiliados estampan su pie en el olvido, se van,
No, los llevan de improviso, tan rápido, tan deprisa, sin darles tiempo de un último beso o una tierna sonrisa. Dejan su historia y ropa desgastándose en las esquinas de sus casas porque pretenden regresar a tomarlas, vestir la vida, salir al parque, compartir la mesa, hacer el amor, pero no volverán. Sus pertenencias quedarán en orfandad perpetua, a merced del polvoriento futuro que las cubrirá. Nacerán fósiles de memoria, donde los vivos excavaremos para clarificar el pasado y desenredar el futuro. ¿Dónde están los que se fueron? No lo sé. Dicen que permanecen aquí ocultos, amordazados, condenándonos a buscarlos desesperadamente, confundiendo nuestro corazón con su silueta en los lugares comunes, con su voz llamándonos por nuestro nombre durante las noches cuando duele más su partida. Solo la noche trae claridad cuando se pena, y si tiene suficientes fuerzas para regar con los ojos esos futuros marchitos que restan sobre la mesa. Cuán fuerte y sorda es la muerte para no acongojarse, a pesar de golpearla con todas nuestras energías y gritarle vituperios sin tregua. No pasa nada, no huye ni da respuesta. Esquiva muda nuestro ataque y cuando gusta se va, llevándose las causas de nuestro arrebato, infringiéndonos una dolorosa paz para conciliar el sueño. Esos dos poemas me impactaron mucho. Primero los leí sin saber que este proyecto se trata de COVID y aún sentía su relevancia y su impacto, por lo que hablamos al inicio de esta conversación, porque la experiencia de exilio no es algo nuevo, es algo que ha estado aquí presente, especialmente para nosotros que habitamos en América Latina y en Norteamérica. Sabemos que es una parte de todas las familias, ¿verdad? Entonces, ese exilio y también compararlo, contrastarlo con el exilio digital que todos y todas estamos experimentando más y más en estos momentos, con cada nueva tecnología que se hace y la distancia también que se crea entre las personas, creo yo. Una distancia, a la vez una cercanía muy irónica, ¿verdad? Entonces, la verdad que me impactaron bastante y luego leerlos a través de ese lente de COVID me ayudó bastante a entender cómo nuestra experiencia en estos meses, año pasado, es también un reflejo de algo que ha seguido y seguramente seguirá por mucho tiempo, esta realidad de exilio. Entonces quería preguntarte, tal vez ya que tienes experiencia con personas que sufren este tipo de exilio, el exilio forzado por guerras, violencia o cambio climático, ¿cómo esas experiencias han impactado tu percepción de COVID? Ya, no hay mucha diferencia cuando uno contrasta nuestra experiencia de la pandemia, de ser llevados a la casa, lo que explicábamos antes, de perder los lugares comunes, la comunidad, los abrazos, cuando escuchas las historias de quienes han tenido que salir una noche sin nada más que lo que lleva uno puesto o los brazos, o en los brazos, porque la vida corre peligro. Entonces, esta angustia, este desamparo, estar en lugares nuevos, completamente desorientados. Entonces, es mi experiencia con personas migrantes y escuchando historias es previa a COVID. Entonces, definitivamente algo hay ahí. Yo he conversado con personas deportadas en
casa migrante acá en Tijuana. Y algo que me ha impactado mucho es ver a los ojos cuando conversas y están perdidos, entonces desorientados. Y creo que así me sentía los primeros días de... Entonces, completamente desorientado, donde no sabes dónde está, no sabes qué sigue, no sabes qué pasa. Eh, entonces, hay mucho de esas experiencias interrelacionadas. Y en Exiliados 2 está la experiencia de sentir la pérdida, de sentir las pérdidas de quienes uno todavía no, mi esposa y ya decimos, el duelo todavía no termina porque cuando podamos reunirnos en estos espacios comunes y no estén, eh, se, volveremos a experimentar eso y podremos procesarlo. Entonces, esta imposibilidad de abrazarnos, de saludarnos, o de abrazarnos para llorar las pérdidas, creo que nos ha marcado a mis hijas el escuchar la muerte de gente que nos está explicando la muerte. Y tal vez creo que uno quisiera no hablar de esos temas, pero es parte de la vida, ¿no? Y es parte de la experiencia misma de la vida, de conversar estos temas y decir adiós y explicar que ya no están, que no van a estar, o explicarse a uno mismo que no va a estar mi amigo con el que pensaba que me haría viejo y conversaríamos de viejos, o nuestro pastor que queríamos aprender más con él y de él. Entonces, hay mucho duelo en la experiencia de quienes huyen, porque huyen que han muerto personas, familia, o huyen para no morir. Creo que esas experiencias se conectan más al inicio de la pandemia y cuando había menos información y había mucha oscuridad. Se parecen mucho desde mi perspectiva, sí. En lo personal, a mí los poemas que más resonaron son estos últimos tres. Y algo que me tocó bastante y que siento que hay un eco en, en otros escritos de escritores latinoamericanos. Am, y justo recordaba la película, no sé si la viste, Diarios en motocicleta, de las experiencias de Ernesto Guevara antes de ser el Che, junto a su amigo recorriendo América Latina. Y en un fragmento, cuando están en Chile, se enteran que él era doctor y un hijo le invita a visitar a su madre que estaba enferma y que él básicamente ya se encontraba muy mal y más o menos para ver si es que hay alguna solución que le puedan ofrecer para la salud de su madre. Y este fragmento que hizo mucho eco en mí en ese momento y creo que hay un toque de esto también en tus poemas. Pero permíteme que lo lea. Dice, había en esos ojos moribundos un humilde pedido de disculpas y una desesperada súplica de consuelo que se pierde en el vacío, como se perderá dentro de poco su cuerpo, en la magnitud del misterio que nos rodea. Ahí, en estos últimos momentos de gente cuyo horizonte más lejano fue siempre el día de mañana, es donde se capta la profunda tragedia que encierra la vida del proletariado de todo el mundo. Y siento esa misma desesperación y frustración de la vida que se va y el no poder decir un adiós o no poder dar un cierre, una despedida. Y pienso, ¿no? Cómo estos versos que han sido escritos probablemente a mediados del siglo pasado, hoy en día con la pandemia siguen siendo tan vigentes
y que a la vez se relacionan tanto con esta experiencia que tú narras y compartes con nosotros, sobre todo en Exiliados 2, ¿no? Y antes que nada quería agradecerte por poner palabras a lo que muchos sentimos. A veces no sabemos cómo expresarlo sin derramar lágrimas o estar en un silencio eh, intenso, ¿no? Y extenso a la vez. Y bueno, como tú mismo mencionabas, la importancia de conversar de estas pérdidas, de este sufrimiento, de aquellos traumas que muchas veces cargamos y los callamos para no desquebrajarnos. Creo que en cierta manera también los poemas pueden ser como un iceberg y simplemente vemos la punta y ya como que emociones procesadas y también una reflexión más profunda y también una suerte de conciliación, pero que de fondo hay muchas más tragedias, pérdidas, injusticias y otras cosas más. Entonces, aprovechando esta conversación y esta oportunidad de que también las personas que nos escuchan tengan la posibilidad de desahogarse y compartir estas historias de llanto y de redención, quería preguntarte, y perdona el atrevimiento de preguntar algo tan personal, pero si nos podrías compartir algunas de tus vivencias que has tenido en relación a esto, a las pérdidas, a los amigos y que puedas compartir la anécdota. Yo creo que a todos quienes nos escuchan vamos a tener a alguien cercano, relativamente cercano, y el poder identificarnos con tu historia va a ayudar en cierta manera como terapia o como una especie de catarsis. En septiembre yo estaba a semanas de haber cumplido años. Fue cuando, y ya estaba muy enfermo un amigo nuestro por COVID, ya estaba hospitalizado. Y diario teníamos noticias de que Betsa, su esposa, nos compartía en un WhatsApp, como esa es la experiencia de muchos, ¿no? En México, al menos aquí en Tijuana, a las 12 del día, los médicos salen a dar las noticias. Y habíamos orado y sufrido estas buenas, malas, y los últimos días habían sido buenas noticias, y uno está a la guardia, ¿no? Tenso entre qué va a haber hoy, ayer fue bueno, que hoy siga bueno, siguen bueno, y cuando uno baja la guardia por confiar, porque el proceso de recuperación es bueno, nos hablan y nos dicen que ha fallecido. Entonces, pues fue devastador. Las ilusiones se terminaron ahí. Nosotros nos comunicamos y todo. Mi esposa está embarazada, era muy riesgoso también para nosotros poder acompañar cercanamente. Y, y bueno, a mí me toca hacer estas llamadas a los servicios funerarios, ¿no? Entonces, y de buscar, de resolver temas. Y estás hablando de tu amigo, estás hablando, o puede ser tu papá, tu mamá, pero estás resolviendo cómo tratar dignamente el cuerpo de la persona a quien amabas. Y, y, y el sufrimiento de su pérdida, de no entender, pero también la tristeza de no poder estar ahí. Entonces, hay mucha frustración con dolor, frustración de no poder querer hacer más, de no poder hacer algo más, de no poder tirarte a abrazar y llorar juntos como habitualmente lo hacíamos antes de este mundo. Y bueno, en ese momento no hay poemas, no hay escritura, no hay nada, es decir, es
es estar en el momento, es poder resolver, atender, sobrevivir el impacto. Y es en estos procesos, ya es días después cuando uno recuerda la experiencia, qué pasó, ¿no? O sea, qué pasó aquí, qué está pasando, en qué entramos, en cuando uno puede, cuando articulas mejor la experiencia, ¿no? Y puedes escribir y puedes reconocer esas frustraciones o ponerlas en papel. Y en estos procesos de duelo en los que hemos participado, también comunitariamente en la congregación, donde se nos invitaba a escribir nuestros duelos, nuestras cartas, siguiendo, ayudados de un salmo. Entonces han sido experiencias de, 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 de mucha ayuda para ir caminando en el dolor, donde esto no se trata de resolver, ya pasó, no pasó nada, gloria a Dios, los planes de Dios son perfectos. Eso no es suficiente para, no, pues no, o sea, ¿cómo? Entonces, y es un proceso lento, con valles, con caminos sinuosos, pero nos va ayudando. Entonces, yo pienso que todos los que hemos experimentado estos dolores debemos de ayudarnos escribiéndolos, lamentándonos juntos, compartiéndolos con otros, porque también es un proceso mismo de sanación y, y respetar los sagrados de nuestros duelos, porque los duelos no se pueden terminar, ¿no? En una semana, 2 semanas, sino que uno los llora mucho hoy, mañana menos, después los llora más. Entonces, creo que estamos en una experiencia colectiva en donde todos podemos abrazarnos a la distancia por medio de compartir estos lamentos, en cómo ha sido estos días de sobrevivir a las pérdidas, ¿no? Entonces, un día reciente, semanas recientes, en ese mismo día, 3 eventos me hicieron recordar a 3 personas muy queridas perdidas, ¿no? En el año pasado. Entonces regresé a casa, abracé a mi esposa y lloraba, ¿no? Digo, es que pasó esta situación donde los confundí, algo pasó que me recordaron mucho a ellos y no están, ¿no? Entonces, creo que todos estamos en duelo y esa es una matriz, un marco en donde podemos caminar juntos y acompañarnos, atrevernos a poner por escrito, ¿no? Entonces, Abdiel, siento que obviamente en medio de esas experiencias de tanto duelo y lamento, bueno, una de las cosas que conversamos recientemente en otra conversación como esta con Tandy Gametse, es que intentamos movernos con demasiada prisa del lamento a, eh, a la esperanza, ¿verdad? Y siento que tu último poema hace un buen equilibrio que dice, he de alabarte, pero sin desconocer, sin olvidar, en medio mismo del duelo, en medio mismo de las preguntas y los reclamos que hacemos a Dios. Y creo que al escuchar esta historia, es como el cierre perfecto, ¿no? De escuchar ese último poema y decir juntos, hemos de alabarte, aunque todavía en medio de este camino que hacemos de pandemia, eh, todavía estamos con más ira que esperanza, con más preguntas que respuestas. Si puedes compartirnos ese poema. sí, claro. Salmo de los exiliados. En mis miedos y preocupaciones he de alabarte. Desde el exilio en tierra ajena he de alabarte. En la cuna de la muerte he de alabarte. Te alabaré con la pasión de los vivos, cuyo aliento tienen comprometido hasta el último instante. Yo pronunciaré tu nombre entre quebranto y sangre,
Prefiero ahogarme en esa esperanza carmesí que ofreces a beber al mundo desde tu costado, a padecer la sed inmortal de tu ausencia. Sobre cenizas he de alabarte, con dudas y quejas clavadas en el alma he de alabarte. Entre mis lágrimas y sollozos he de alabarte. Como pregunta y respuesta he de alabarte, porque tu terror es 1000 veces mejor al desamparo, y mis plegarias colgadas en tus oídos sordos mejor a 1000 conversaciones con la fatalidad. Para mí son esas últimas palabras. He de alabarte porque tu terror es 1000 veces mejor al desamparo y mis plegarias colgadas en tus oídos sordos mejor a 1000 conversaciones con la fatalidad. Esa tensión entre permanecer en el lamento, honrar y reconocer nuestros duelos, pero también reconocer la esperanza, el reino que aún viene. ¿Cómo llevas esa tensión como artista, como persona? No siempre bien. Entonces, por eso necesito la palabra yo mismo para, reencarnar, eh, para reimaginar, ¿no? Entonces, para disipular mi imaginación. Entonces, tiendo a ser así bien fatalista, muy pesimista por personalidad. Entonces necesito esta palabra. Entonces, pero también pienso que no, mi experiencia, la formación, todo, hasta años recientes he podido darle espacio a las dudas, al silencio, a las quejas, a expresar también aquello que no estás de acuerdo con el Señor, o que no entiendes, y hacerlo sin sentirte juzgado. Entonces, creo que es un ejercicio de plena fe en el Señor hacerlo. Entonces, y uno está en estos procesos, específicamente en la pandemia o en los duelos, y la pregunta se escucha, ¿no? Y aún así me amas, y aún así me amas. Y el Señor sabe, o sea, yo confío que el Señor sabe por lo que nos está pasando. A veces nosotros no sabemos exactamente por dónde, cómo estamos, en dónde estamos. Y estos ejercicios me ayudan, y espero ayuden a quienes los lean también, a que sea un camino, una puerta que está un poco abierta y que uno puede empujar y también encontrar su propio camino, su propia forma de expresar, de vivir la tensión. Entonces, el desafío es vivir la tensión, cómo uno lamenta el dolor y este lamento es al Señor, en confianza de que nos escucha, de que tiene cuidado de nosotros. Entonces, es lidiar con la tensión, vivir con las tensiones, y no nos gusta. Entonces, lo que ves es que queremos resolver las cosas rápido y no damos tiempo a los procesos largos, naturales de la vida, ni aceptamos caminar las jornadas con las tensiones que hay, ¿no? Con estas dudas, estas quejas y esta esperanza que a veces está en un puñito nada más, ¿no? Entonces, y eso es suficiente, pues en medio de todo hay una fe que es como el granito de mostaza y, y parece que no es mucho, pero es suficiente para, para seguir al Señor y estar confiado en Él, ¿no? Entonces, creo que es ayudar a vivir la tensión. Es mucho de cómo la estoy resolviendo yo mismo. Y es, pues, no, que no es un modelo, no es un método, no es nada. Es ven, escucha y también lidia también con tus propias tensiones, ¿no? Entonces,
que uno es así más honesto. Entonces, un ejercicio de ser honesto. Ok, entonces, am, a mí me hace mucho recuerdo al leer estas palabras que están tan bien contextualizadas a lo que estamos viviendo el día de hoy, pero que a la vez tiene el mismo espíritu del último capítulo de Habacuc, con aunque la higuera no florezca, ¿no? O con los poemas de eh, San Juan de la Cruz, el Cantar del Alma, que dice, aunque es de noche, eh, puedo encontrar a esa fuente de agua viva, ¿no? Y a veces uno tiene que pasar mucho sufrimiento para tener estos pequeños lapsos de encuentro íntimo con Dios. Pero este pequeño lapso tiene el poder de dar significado a todo lo demás que experimentamos, ¿no? Y también a la vez como que nos mantiene con vida o con esperanza en medio de eso, ¿no? Y perdona si me desvío un poco del tema, pero a la vez en estas experiencias tan difíciles, quizás en el mismo instante no lo podemos reconocer, pero una vez que todo pasa y ya estamos procesando nuestras vivencias, reconocemos a Dios en medio de esas circunstancias, ¿no? Por medio de un contacto, por medio de que justo alguien apareció con la medicina correcta o pequeñas conversaciones con esas personas que ya no están y quizás para complementar y, y con el mismo sentimiento de ah, buscar, digamos, que las personas que nos están escuchando em, puedan tener esta especie de terapia al escuchar a alguien más hablar de lo que ha vivido. No sé si nos podrías contar algo que hoy en día tú digas claramente, wow, eso solamente podría haberlo hecho el Señor, o Él ha permitido que tenga esa conversación y un millón de cosas más que pueden formar parte, ¿no? De este accionar de amor que tiene el Señor con nosotros. Todo ha sido, en mi experiencia, estamos en casa, ahora con un poco más de movilidad. Los primeros meses, muy doméstico. Eh, en el sentido, yo en otro texto, en otro poema, que es Dios doméstico, ¿no? Porque está lavando trastes, estás lavando la ropa, aspiras, cuidas a las niñas, hace pan. Entonces, a partir de la pandemia empecé a hornear pan. Y en esta experiencia de hornear, de aprender, de amasar, de esperar que las levaduras hagan su proceso, eh, encontré también mucha llamada a la paciencia, ¿no? Pues sí, uno espera que el proceso de la levadura lo haga naturalmente, toma su tiempo, y, y de estas veces donde el Señor habla, ¿no? Como pues así es muchas de las experiencias de la vida, es decir, toman su tiempo y, y, el, y van al horno, van al fuego y, y crecen, ¿no? Entonces, el Señor ha estado muy presente en mi vida en el ámbito de lo doméstico, de las conversaciones con mi esposa, de sentarnos, terminar el día, a veces llorar, a veces decir, eh, el abrazarnos uno a otro en momentos muy difíciles, de poder decir, bueno, estamos juntos acá, el Señor está en medio, y, y uno se siente sujeto por el Señor cuando alguien más te abraza. Y alguien también que me trajo mucha luz, mi hija, la más grande, Erandi,
sentía, dice, papá, sentía a Jesús en mi corazón. Y yo, ¿cómo, hija? Sí, papá, estaba en mi cuarto y sentí muy calientito aquí y en mi pecho y estaba muy tranquila, con mucha paz y, y era Jesús. Y cuando escuché yo así yo lloré y traté de preguntarle más de la experiencia. Y, y no, pues, siguió jugando, pero, pero algo en ello de saber que el Señor no está ajeno a nosotros, está en medio de, cuando dos o tres en su nombre, pues en nuestra casa somos cinco, ¿no? Entonces, es decir, el Señor está presente y lo he visto en mis suegros que vienen, a mi mamá vienen, nos ayudan con cosas muy sencillas que, que nos traen tanto alivio y son formas en las que se preocupan, nos cuidan. Y es mucho el cuidado del Señor por otras personas, ¿no? A los que podemos tener la confianza de abrazar. Entonces, quería voltear a decirlo, es mucho de voltear a ver a quienes están enfrente, ¿no? A otros y ser amado por ellos y dejar ser servido, ¿no? Entonces, en esta situación de mucho cuidar, también el ser servido por otros, de atendido, cuidado, en pequeños gestos, es, es mucho el Señor recordando su cuidado. Qué linda experiencia con tu hija y con toda tu familia en estos meses. Espero que todos y todas también tenemos esos recuerdos muy sencillos de la vida en medio de tanta muerte, de tanta desesperanza de este año que hemos vivido en realidad. Hemos hablado, sí, de cómo hemos tenido que a veces bajar el ritmo y cómo tal vez nos ha ayudado a abrazar la vida en diferentes formas. Así que gracias por compartir eso. Mira, vamos a ir cerrando, pero estamos hablando en esta serie de cómo el arte y la teología se entrelazan. Entonces me gustaría detenernos un momento simplemente en reflexionar para ti, ¿cómo ves el rol del arte en la teología? Y tal vez puedes relacionarlo un poco con esta propia experiencia en este proyecto y cómo la gente puede llevarlo a sus vidas. Conversábamos antes acerca del discurso teológico que tiende a ser mucho de la academia, ¿no? y para la academia, cuando en realidad es la reflexión comunitaria del pueblo de Dios en el lugar y de la palabra de Dios. Y Esteban mencionaba a los profetas, entonces para mí algo, repetía, decir, leer los salmos es una forma de descubrir que ahí no hay un ensayo con una introducción, el argumento 1, el 2, la conclusión, la bibliografía. Entonces, esos son poemas, son oraciones. Y muchos de los profetas también son poesía y apelan a la imaginación. Y Habacuc, Abdías, Jeremías, uno lee las profecías y son sermones o son algunos poderosos versos que apelan a la imaginación, a recordar la historia y a cambiar la forma de vida. Entonces, pienso que la poesía misma también tiene esa fuerza de llamarnos, de la metáfora misma, de evocar, del recuerdo, de señalar aquello que a veces se queda entre las esquinas del discurso teológico y abre posibilidades, ¿no? Entonces, siempre me ha sorprendido el ejemplo cuando llega este profeta y se amarran, o cuando alguien se pone unos cuernos y que dice,
y Jeremías llega. Entonces, como hay mucho performance, ¿no? En algunos de los profetas, es decir, para, para explicar, para entender. Creo que lo hemos perdido de, de- de- o lo hemos relegado, ¿no? A otras áreas. Pienso que es una buena oportunidad, no la pandemia, ¿no? Sino el momento mismo de aquellos a quienes el Señor ha puesto algún don, algún talento o una inquietud misma, ¿no? Es decir, también el arte a veces pensamos que es un tema de los expertos, de los que han estudiado. Entonces, yo mismo ni siquiera considero así que un poeta o un escritor. Es parte de cómo yo estoy, me relaciono con el Señor. Lo pongo por escrito, lo comparto. Espero que se bendiga a otros, que anime a otros, pero hay mucha gente que puedes hacer estos ejercicios de cómo se relaciona con el Señor, qué significan las buenas noticias del Evangelio, y que la música es un lugar muy privilegiado. Creo que estamos muy habituados a que se componga, se cantes. Entonces creo que es alguien que está atendido, pero hay otras áreas, ¿no? El teatro, la poesía, la literatura, la danza, que, que son expresiones corporales también, ¿no? De alabar al Señor y de reflexionar tantos temas y tantas áreas en nuestros continentes, que, que si uno necesita inspiración no puede ir a las escrituras, puede ir a los profetas. El pueblo de Israel cruza el mar. ¿Qué pasa después? Hay un canto, hay un canto. Entonces, María canta también. Y no hay un pasaje donde que veamos a Jesús cantando, pero, pero el uso que hace de las historias y de contar historias es poderosísimo. Entonces, necesitamos retomar todo lo que creo que las artes nos permiten eh, sacar de la esfera académica la reflexión teológica para democratizarla, para regresarla a la comunidad de fe, a las pequeñas comunidades, donde hay tantos hermanas, hermanos que no tienen estudios formales, pero tejen, pero son carpinteros, construyen, eh, y hacen muchas cosas con sus manos, y que pueden enseñarnos también a, a pensar la fe, a entender las buenas noticias para nosotros hoy en estos contextos, y que sí, o sea, los expertos en arte podrán ayudarnos, pero creo que pues nos ayudan y nos inspiran, pero también en las comunidades hay tantos dones y talentos que uno necesita disponerse para aprender, para escuchar y para también abrir espacios para que se escuchen. Gracias, Abdiel. Y si queremos escuchar un poco más de ti, hay un lugar donde la gente puede encontrar tu biografía, algunos poemas. ¿Dónde nos dirigirías? Claro, gracias, están invitados, sería un honor. Escribo un blog desde hace tiempo, se llama sobrelescritorio.blogspot. Ahí escribo algunos poemas, algunas reflexiones, y ahí hay unos links a algunos de los poemarios que se han editado y que están para descarga gratis. Agradezco mucho el trabajo, ha sido publicado por Hebel Ediciones, donde Luis Cruz Villalobos, hermano en Chile, ha sido pues muy clave, una influencia muy, muy linda, y alguien que me ha ayudado mucho. Entonces creo que él ha podido maquetar y poner algunos de esos textos disponibles y accesibles a otros. Entonces, pues si no, estarían regados en unos blogs, en unos espacios ya. Y creo que ahí hay unos links también donde pueden descargar algunos proyectos más ya compilados, y honrado de que puedan leerlos, acceder a ellos. Son para eso. Entonces, sí,
ahí podrían encontrarlo. Pueden encontrar en mis redes sociales, en Facebook, Abdiel Espinosa, en Instagram también, pero pues sí, pues el blog tal vez es un buen espacio para ir al resto de otros sitios. Perfecto. Bueno, lo compartiremos en la parte inferior de la página donde publicaremos esta podcast. También con un vínculo a los poemas que han contribuido al foro stoperiaco que tuvimos a inicios de este año. Muchas gracias por participar también en eso. Ha sido un gusto conocerte más este año, aprender de ti a través de tu arte. Y bueno, muchas gracias, Abdiel, por estar aquí hoy y por invitarnos a un lamento comunitario a través de tu poesía. Gracias por la invitación, gracias Nina, Victoria, Esteban también por ser anfitriones de esta conversación. Muy agradecido y muy honrado. Gracias por escuchar hoy. Esperamos que hayas disfrutado de este podcast. Por favor, no olvides de suscribirte a nuestro canal en Apple Podcasts, Spotify o tu plataforma preferida. Si crees que podría ser animador para otra persona que conoces, por favor, compártelo. Es un gusto caminar juntos y juntas en la búsqueda de Dios y su justicia en nuestro mundo de hoy.